Bienvenido, mi nombre es José Manuel y hoy quiero compartir contigo este pequeño relato. Ahí estaba yo, parado del otro lado de la fidelidad, viendo desde el lugar que ocupan los injustos, rodeado de ojos que me miraban con desprecio y rabia, diciendo en sus adentros: mírenlo, camina con la cabeza en alto, como si lo que hizo fuera bueno. Yo no es que sea tan inocente, o que no pudiera distinguir entre lo bueno y lo malo, pero en ese momento yo me sentía grande, poderoso, y creía que otro como yo no había. Vivía junto a mi esposa y mi hija de apenas 3 añitos de edad, en una colonia de una de las zonas más privilegiadas de la capital de mi país. Mi esposa y yo trabajábamos en distintos lugares, ella como abogada en un bufete reconocido y yo en mi propia compañía de arquitectura. Esa era la razón por la que no podíamos estar mucho tiempo con la niña, y eso nos hizo contratar a una joven que venía de un pueblo de uno de los departamentos de mi país. Esta muchacha se encargaba del cuidado de la niña y de los quehaceres de la casa. Muy buen trabajo el que hacía, y mi esposa estaba complacida con ella y yo igual. El trabajo, las juntas y las responsabilidades hicieron que me alejara poco a poco de mi mujer, y ella empezó a sentirse descuidada y reaccionó con celos. Ella pensaba que yo estaba metido con otra mujer. Decía que seguro yo tenía un amante o casera, como decimos aquí. La incomprensión de ella y las constantes peleas hizo que yo empezara a ausentarme de la casa cada vez más. Yo no tenía a nadie más, y mis pensamientos tampoco eran el de serle infiel, pero empecé a sospechar que era ella la que me estaba engañando y decidí alejarme más. Una noche decidí quedarme con un grupo de amigos a beber unos tragos y luego bailar un poco para olvidarme de las cosas que cargaba y no sabía cómo descansar de todas ellas. Cuando desperté, estaba en la casa y no recuerdo nada de cómo llegué ni quién me encaminó. Me levanté y llamé a la jovencita que atendía a la casa para pedirle un jugo. Aún estaba un poco mareado y cuando ella se acercó, pude darme cuenta de lo bonita que era. Mi mente voló, me imaginé muchas cosas con ella y pensé: yo la tengo que poseer. Ella va a tener que ser mía. La tomé de la mano y la traje hasta mí, y ella por inercia se defendió y me dijo: no sea abusivo. ¿Cómo va a pensar usted en besarme? Usted no respeta. Se lo voy a decir a su mujer, viejo cochino. Yo no hice caso de sus palabras y la arrojé con tanta fuerza al piso que ella no pudo defenderse, y ahí se me salió el animal que llevo por dentro, y sin pensar en lo que podía pasarme, me arrojé sobre ella como un león sobre su presa para destrozarla y devorarla hasta quedar saciado por completo. Me levanté y salí, pero ella no se volvió a levantar jamás. Hice todo lo que pude para que no me culparan del delito. Esa mañana en que la gente me miraba con malos ojos, fue el día en que las autoridades me detuvieron acusado de asesinato. Mi querido amigo, mi querida amiga, no importa cuánto oro tengas, no importa que tengas los bolsillos llenos, las cosas más preciadas no se obtienen a la fuerza. La guerra solamente trae más guerra. Quiero darte las gracias por haber llegado al final de este video. Y antes de despedirme, quiero recomendarte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Si este video ha sido de tu agrado, déjame una manita arriba. Un fuerte abrazo de tu amigo José Manuel. Hasta la próxima.